Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Sergio Silva. ¿Quién es Sergio Silva? Juan Pablo Silva. ¿Es tu tío? No somos, vamos al tiro a hacer el disclosure que no tenemos parentesco, nos estamos recién conociendo. El apellido Silva es bastante común en este país también. Hay futbolistas, hay políticos, hay de todo. Es cierto. Bueno, y Sergio Silva es quien está detrás de Culinari, pero además es un Chicago Boy. Es nuestro primer Chicago Boys aquí en este estudio, así que muy bienvenido, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que se hayan acordado que soy de Chicago, ¿eh? Porque en definitiva eso marca mucho, ¿eh? Fíjate que cuando uno hace la historia para atrás, ¿eh? Yo no soy muy inteligente, pero yo tuve 6 premios Nobel de profesores, ¿eh? Dentro de los cuales está Milton Friedman, está George Stigler, está Gary Becker, está George Schultz, Theodore Schultz, Merton, todos estos perros que tiene Milley, digamos, todos esos fueron profesores míos, pero no como perros. Entonces, bueno, el asunto que a ustedes tal vez les interese más es la parte empresarial. De alguna forma tuve yo mi pasada por el gobierno. Yo fui jefe del departamento de estudios de Odeplan en los tiempos que cambiamos este país, porque mucha gente no reconoce que los que cambiamos este país fuimos los Chicago, digamos. Cuando uno tuvo que salirse del gobierno, porque yo me acuerdo que yo ya tenía 3 hijos y no me alcanzaban las lucas para pagar el arriendo del mes, y entonces dije, chupa, ¿cómo lo hago? Y al final de cuentas yo pedí un préstamo, me salí del gobierno y no me quedó otra. Y ahí empecé entonces a ver mi beta empresarial. Yo soy de Silva, de esos Silva, que mi padre, por ejemplo, estuvo en el Blanco Encalada de Talca. Hay un abogado muy conocido que es Alejandro Silva Bascuñán, no sé lo que usted, que es hermano de mi padre, que es un constitucionalista, que era muy famoso, formador de la democracia cristiana. Y bueno, todos esos en su debido momento, bueno, estudiaban en Talca, pero al último año se venían a estudiar a Santiago. Y por lo tanto, ahí uno aprecia de que en Chile sí había muy buena educación en esos tiempos. El Blanco Encalada de Talca, bueno, de hecho mi papá fue un ingeniero civil destacado, mi tío Alejandro constitucionalista, sus tesis y la de su hermano mayor todavía no han sido superadas por nadie que haya hecho una tesis, Entonces, Sergio, usted decía, porque lo hice como muy al pasar, pero trabajé en el gobierno, después de salirse del gobierno porque había una necesidad económica, decido pasar al mundo empresarial, pero ¿cómo se pasa uno del sector público al sector privado? ¿Qué es lo que se le ocurrió hacer cuando dice voy a dar este paso? Ya, ok, tengo que ganar más lucas en la práctica. ¿Cómo las voy a ganar? ¿Qué fue lo que pensó para decir tengo que ganar más plata? Lo que ocurre es que... Yo no voy a aprovechar de acomodar aquí el micrófono, pero usted siga hablando nomás con toda confianza. Lo que ocurre es que pasan varias circunstancias con las cuales uno hay... varios astros se conjugan. Uh-huh. Y en el caso mío, a mí me parecía que habían cosas que yo... hubiera hecho con más velocidad en el gobierno militar, en la parte económica, en el gobierno militar, y se estaban haciendo muy lentas. Yo soy autor de una ley que dice, yo dije, en Chile no podemos caer nunca más en una reforma agraria. Agarré un papel y escribí un decreto. Todo Chile puede dividirse en 5 metros cuadrados. Y eso permitió, después de haber hecho un estudio, permitió de que mucha gente solucionara su problema habitacional. Yo creo que hoy día mucha gente de todos los sectores políticos, bueno, oye, pueden vivir perfectamente en Colina, o pueden vivir en la Florida, pueden ¿La ley de los 5.000 metros suya? Mía, no, personal, claro. Y no solamente esa, tengo muchas más, pero... Pero es que esa es muy famosa. Bueno, esa es muy famosa y un día te la puedo contestar porque era muy curioso que si uno analizaba Santiago, las distintas provincias, se daba cuenta que la ciudad salía hasta casi Melipilla y en otras partes entraba hasta el centro. Y uno le preguntaba por qué. Era muy fácil, porque lo único que
quería que ampliara los límites urbanos del Estado. Entonces, para hacer los conjuntos habitacionales del Estado, lo ampliaba, pero no para cualquier privado. Entonces, el hecho es que la gente, ¿cómo lo hacía? Especulaba comprando terreno donde no se podía hacer límite urbano, donde el límite urbano simplemente no te permitía, llegaba hasta ahí, compraba esas tierras, pero obviamente no plantaba ni sembraba nada. ¿Por qué? Pues se lo robaban todo. Entonces decía, hoy hay que cuidar la tierra agrícola. ¿Qué tierra agrícola? Si la gente lo que hacía era para especular. Bueno, eso lo estudiamos, nosotros dijimos, esta cuestión es un absurdo. Se cambió y de hecho yo creo que hay un montón de gente que me debe harta plata, porque en el fondo hoy lo hice rico, digamos. Pero yo lo hice no por otra razón. Ya, ahora yo le decía... cuando usted dice voy a dedicarme al mundo empresarial, ¿qué fue lo primero que pensó? Entonces yo tengo mi familia, mi padre es fundador de una empresa constructora, que entre otras cosas nosotros somos los constructores del edificio Gabriela Mistral. Nosotros el edificio Gabriela Mistral es una cosa notable, porque eso lo encargó en el gobierno de Allende, y se lo encargaron Desco, que es la empresa constructora. Y entonces le dijeron, mira, necesitamos en 240 días que esté construido para recibir a 3.500 funcionarios de la UNTAD, de las Naciones Unidas, que venían a hacer su programa a Chile el año 72. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces se estudió en la parte de ingeniería y entonces se llegó a una conclusión. Hay que hacer el techo y hay que hacer el piso. Bueno, ¿y cómo hacer el piso y el techo juntos? Entonces se hicieron todas las columnas, al mismo tiempo que se hacían las columnas, se hizo el techo y el piso, y entonces se trabajó de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y en 235 días, 3 días antes se entregaron las llaves, y el presidente por parte del gobierno para la UNTAD era don José Piñera Carballo, el papá de los Piñera, que era muy amigo además de la... Pero en fin, da lo mismo, porque los Piñera son un hermano de la mamá de los Piñera, Echenique. De hecho, yo le digo la tía Picha, que era hermana de Echenique, era Desco, Donoso Echenique Silva. O sea nos conocemos desde siempre. Bueno, entonces, el hecho es que en mi casa nunca llegó un peso que no fuera ganado por ser empresario. O sea, yo esa vocación empresarial la tuve siempre. ¿Y qué fue lo primero que pensó cuando dijo, voy a ser empresario, ya me salí del gobierno, tengo que ganar plata? ¿Qué fue lo primero que pensó? Dijo, a ver, ¿por dónde me voy en el camino empresarial? Claro, lo que pasa que empecé yo, como mi padre también había sido presidente de la Confederación de la Profesión del Comercio de los Empresarios y fundador de la Cámara, y yo era muy amigo de Manuel Feliú, y por Desco, que en la empresa éramos socios de un banco. Y ahí nos hicimos muy amigos con Manuel Feliú, que fue presidente de la Confederación, y como yo no tenía nada que hacer, le dije, mira, te hago los discursos y a ver qué hacemos. Y entonces y entonces le dijimos, oye, a ver, ¿qué son las cosas que hoy día se están manejando mal en el gobierno? A ver, la radiominería, que en ese momento había sido bastante exitoso. ¿Te acuerdas que sacaban unos libros? Sí. Y que lo hicieron con mucho la radiominería y la revista Arcilla, que eran las dos venían en conjunto, y vimos entonces que paralelo estaba el INACAP, y yo una de las cosas que estudié en Chicago, educación, entonces uno de mi especialidad era la educación, y empecé a ver que el INACAP no tenía un buen funcionamiento, o sea que estaba quebrado, y en este país éramos todos ingenieros o abogados, ¿me entendés tú? Pero no había gente que supiera hacer las cosas. Y yo me di cuenta que sí había un hueco muy importante para poder darle a la sociedad chilena y aumentar la productividad de Chile, producir buenos técnicos. Entonces, gracias a que había una conexión entre Manuel Feliú y Pinochet, porque el papá de Manuel Feliú había sido comandante de Antofagasta y había sido profesor y muy amigo, era Feliú de la Rosa, había sido muy amigo del papá de Manuel Feliú. Bueno, y le dijimos, mira, ¿por qué no nos dejas estudiar en INACAP? Porque esta cosa está votado, que empezó en el gobierno de Frei Montalva con unas donaciones extraordinarias, hicieron una muy buena pega durante el gobierno de Frei Montalva respecto a hacer buenos manuales de cómo ser buen soldador, de cómo ser buen mecánico, de cómo, en fin, distintas especialidades. Y entonces nosotros dijimos, a ver, déjame estudiar. Entonces yo, bueno,
¿qué es lo que era el INACAP? Y yo me puse a estudiar esta cuestión y me di cuenta cómo hacerlo. Y entonces me di cuenta que cambiando quién administraba era quien cambiaba al dueño. Y entonces, un día antes que subiera Elwin, ya estaba todo... Y de hecho, tanto nos entusiasmó lo que podíamos hacer ahí, que nos pusieron, antes de que se traspasara quien administraba, nos pusieron dentro por la Corfo. Un año antes o un año y medio antes, y empezamos a tomar decisiones. Oye, ¿cuáles son los errores que están haciendo aquí? Oye, existe un problema, faltan sillas, que no hay presupuesto. ¿Cómo que no hay presupuesto para sillas? Nosotros donamos nuestros honorarios como directores, que además era una porquería. Y con eso empezamos a tomar decisiones y de a poquitín nos dimos cuenta que sí había una revolución que podíamos hacer en INACAP. Entonces, ahí resulta que me nombran, yo era vicepresidente del directorio, por decirlo así, porque es un honorable consejo directivo. Yo era vicepresidente del directorio y me nombran entonces por mi vocación de educación rector. Entonces yo fui rector por 11 años. Pero al mismo tiempo resulta de que había sido yo director de ODEPA, ¿ah? Y me tocó entregar todas las tierras en propiedad, todas estas tierras que la reforma agraria había acumulado. Fue el lugar de donde se asignaron ODEPA, que yo era, y ahí en ODEPA es donde puse los 5.000 metros cuadrados. Entonces ahí se asignaron tierra, ¿no? Y junto con eso me di cuenta que había un instrumento que se estaba mal usando en Chile, que era el warrants, ¿no? Entonces inventamos con un amigo mío una empresa dedicada a los warrants, ¿no? Y al mismo tiempo que la creamos, ¿qué me dices tú? Dos meses después que la creamos, el Banco Chile se había hecho de una propiedad que venía del Tattersall, que se llamaba Tattersall Warrant, se licita, vamos a comprar, éramos los únicos proponentes y ¡boom! Y la compramos, ¿ah? Entonces yo al mismo tiempo ya estaba metido en el INACAP y estaba metido en esta empresa, pero era con socios. Entonces, ya de alguna forma, como tú ves, estaba materializando esta idea de ser empresario y que empieza con esto, ¿eh? Ahora, ¿cómo luego después pasa a aparecer el culinary? Una de las cosas más impresionantes en ese momento fue el desarrollo, porque la gente habla de gastronomía. No hablen de gastronomía, porque hay que siempre leer bien y estudiar bien cuál es el verdadero significado de las palabras que usa uno. Gastronomía es comer opíparo, ¿eh? Gourmet es alguien que le gusta mucho comer bien, ¿eh? Pero artes culinarias es el fondo del fondo. Culinario significa comer con dignidad, ¿eh? Entonces culinario, en inglés culinary, en francés culinary. Tú a un gringo le dices gastronomía y no entiende nada de lo que es un gastronomía. Entonces, en el mismo nosotros fuimos metiendo esas palabras. ¿Qué le pasó que encontró que en las artes culinarias había un futuro? A ver. Claro, porque resulta de que Chile estaba creciendo unas tasas enormes y el hecho de salir a comer, ¿eh? el hecho de probar sabores, ¿eh? Es una etapa donde la gente viaja mucho. Entonces cuando vuelve a Chile empieza a demandar el poder tener lugares que se parezcan a las partes donde fue. Y comer lo mismo o parecido que lo que comió en el viaje. O mejor. Porque resulta que nosotros, si tú te fijas bien, es muy sensible al turismo, a que uno haya viajado, y es muy sensible al ingreso. Cuando el ingreso se llama elasticidad, cuando el ingreso crece a tasas altas, la demanda por estas cosas más allá que el ingreso, ¿eh? Y luego después empieza a subir mucho el salario real de la gente. Entonces, no es cosa que tú puedas tener en tu casa o puedas convidar en tu casa, sino que sale bastante más barato convidar, ¿me entiendes tú?, en un restaurante a hacer vida social, a celebrar y a estar con cosas aquí. Entonces, al fin del día hay que leer tu tiempo, ¿no? Eso es lo que yo digo. Hay que saber leer qué es lo que se necesita en cada etapa de la vida, en cada etapa del desarrollo de los países. Y al final de cuando tú te miras, resulta que tenemos un estómago. Y en ese estómago podemos llenarlo con tallarines o lo vamos a llenar con, digamos, cosas más finas, más delicadas, no necesariamente todos los días, pero
podemos empezar a distinguir. Bueno, empezaron las catas y empezaron esto de hacer el wine and food pairing, ¿te fijas? El decir cuál es el mejor vino para cierto tipo de comida, y al final de cuentas las cosas tienen soluciones fáciles. El mejor vino para cada comida, oye, normalmente es ponerle un vino que tenga un poco la misma tierra donde se producen las papas, donde se produce la carne, que sea, ese es el... Estamos hablando aquí más o menos del año 99, ¿no? Cuando nace el Instituto de Artes Culinarias. Sí, exactamente. Ya, y ahí, en el fondo, ya venías de la experiencia en INACAP, sí, también trabajando en el Estado. Sí. ¿Qué es lo que te hace decir hay espacio para una academia 100% enfocada en artes culinarias? Hacen buenas preguntas. Mira, nosotros resulta, más o menos, no, buena. A veces sí. No, resulta de que yo tuve una inspiración que a mí me pareció que la escuela de graduados de Adolfo Ibáñez era extraordinaria, porque habían desarrollado, ¿me entiendes tú?, educar gente que supiera manejar empresas. Y más bien se centraron en eso. Yo no sé si cometieron un error después de haber hecho una gran universidad, porque no todas, pero te digo, una gran cantidad de escuelas de graduados de Sudamérica partieron con gente que había pasado por la Adolfo Ibáñez. Hicieron una labor que es fantástica. En esos tiempos, ¿te acuerdas de los tiempos de Carlos, ay, se me fue el nombre, que fue ministro interior en el tiempo del gobierno militar de Carlos? ¿Cáceres? ¿Cáceres? Cáceres, de Carlos Cáceres fue una... Yo no había nacido, pero lo he leído. Todavía nacido. Bueno, entonces yo dije, bueno, así como hay hueco para efectos de hacer algo especializado en esta industria que se ve que va a crecer a borbotones, también hay un hueco. Y yo lo vi esto, además, lo palpé, lo toqué en INACAP. INACAP fue realmente un precursor de una escuela especializada, partió en Pucón. Se habían traído gente de Suiza a educar a nuestros cocineros en Chile. Entonces yo dije, no, aquí nosotros lo que vamos a hacer es armar algo especializado en esto, pero vamos a crear empresarios de esto. Entonces la vocación nuestra es crear empresarios que sepan, obviamente, meterse dentro de la cocina, pero además sepan manejar muy bien un restaurante, sepan manejar muy bien el negocio. No solamente que sepan cocinar, sino que además eso les rinda y cómo administrarlo económicamente, claro, sepan cuánto tienen que cobrar y cómo se administra un local, que justamente implica pagar no solamente la comida, sino que la luz, las mesas. Justamente, y mirando hacia adelante, bueno, ahí es donde uno empieza a ver cuáles son aquellas cosas educacionales con vocación. Y ustedes probablemente en el periodismo lo sienten, lo palpan, que se tiene vocación. En esto hay que tener vocación, porque en el caso nuestro de artes culinarias, tú te das cuenta de que haces una vida en esto, y normalmente tú ves el Acid y Gastón, o tú ves que en Valparaíso hay cuánta gente que, bueno, hacen un matrimonio y tienen un horizonte de vida que se relaciona con esto. Además, lo que pasa es que la cocina es muy generosa. Bueno, la palabra cocina es china, la palabra ketchup es china, y por lo tanto son más bien los chinos donde se empezó a comer bien, pero luego después los reyes de Francia, cuando viene la Revolución Francesa, tienen los mejores chefs de todo, y viene la Revolución Francesa y dicen, ¿qué hago? Bueno, hago un restaurante. Claro. ¿Qué es lo que es un restaurante? El restaurante es restaurarse. Ustedes saben, porque uno va a un restaurante a restaurarse. Mira, y entonces... eso. Oye, pero y ahí, Sergio, porque en el fondo tienes la idea, tienes el negocio, tienes el expertise para hacerlo, pero una cosa muy distinta es tener alumnos y gente que realmente quiera estudiar, que es los que van a pagarte la cuenta. ¿Cómo salieron a buscar a las primeras clientes, estudiantes del culinario? Ya, propongo que hagamos la pausa para que puedan responder con calma. Vamos a la pausa y seguimos conversando para que responda la pregunta de Juan Pablo Silva. Estamos en Más que un Pitch. Hoy estamos conversando con Sergio Silva. Seguimos con ustedes de inmediato. Más que un Pitch en Infinita 100.1. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo. Busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia.
En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un espacio de Radio Infinita y el DF+. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, hoy conversando con Sergio Silva. Tú dejaste plantear una pregunta, Juan Pablo. La voy a repetir para los que se están recién sumando. Estamos hablando de que es muy distinto crear algo, tener la idea, el expertise, me imagino que ya quizás el edificio, no tengo idea, y salir a buscar gente que realmente te pague y quiera estudiar porque diga, esto es algo nuevo, que no lo conocían. Y dicen, yo quiero irme a estudiar al Culinary. ¿Cómo captaron a esas primeras personas? Claro, yo creo que un poco leyeron a esta gente joven lo mismo que leímos nosotros, que no lo leyeron los padres de ellos, porque nosotros, por ejemplo, cuando se lanza el Culinary, apareció en el Mercurio varias veces, decía, ya viene a Chile, ya viene a Chile, salió en página entera en el Mercurio. Bueno, ¿qué es lo que viene a Chile? Y bueno, y cuando apareció esto nos llenamos de alumnos, porque mira, nosotros somos mucho menos gourmet y culinario que lo que... Tú eres mucho más culinario que lo que yo fui en la época de nosotros ni había cerveza. Juan Pablo come Pluma Bit si tiene hambre, créame que no es tan... No, pero yo le echo mayonesa a la hamburguesa. Bueno, oye, pero hoy día perdón, qué gourmet lo tuyo. Pero te digo, hoy día la gente realmente... Oye, y eso, izquierda, derecha... Todo el mundo. La gente tiene cosas para, digamos, tiene los artefactos para producir su comida, hacen su helado en la casa. Oye, con un ministro de Relaciones Exteriores yo me reía. Oye, no, es que yo hago los helados en mi casa, porque había sido embajador en Italia. Entonces, esta es una cosa que la verdad que lo captan los jóvenes mucho más que ellos. Entonces, y además yo en ACAP ya me había dado cuenta que esto era un boom, y por lo tanto que venía de todas maneras. Entonces, y la segunda cosa que yo te diría... Tengo un concepto en la cabeza que en inglés think it big, piensa en grande. Yo creo que una de las dificultades, cosas que en Chile tenemos malas, es que pensamos en pequeño, pensamos de cordillera a mar, vivimos en una isla, cuando aquí está el mundo entero. Yo me paso en Estados Unidos, yo te digo, estoy metido en, olvídate la cantidad de cuestiones, yo soy economista, entonces estoy metido en, pero como tenemos este concepto isleño, no pensamos que realmente tenemos maravillas en Chile. La materia prima chilena, el seafood, la materia prima nuestra en los mares, pues sí son extraordinarias. El pulpo chileno es mucho mejor que el peruano. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de nosotros con los peruanos? Que los peruanos se atreven, nosotros no nos atrevemos. ¿Por qué los peruanos dicen ceviche? Sea beach, mirando el mar, comiendo pescado delante del mar. ¿Por qué dicen Toma, lo sabía yo. No tenía idea. ¿Por qué le dicen la causa? Bueno, porque había que buscar alimentos para el ejército del Perú que peleaba contra Chile. Oye, para la causa. Y luego después el estiradito, bueno, es un pescado que está estiradito. Entonces, a cada cosa los peruanos se atreven y le ponen nombre. Nosotros, ¿cómo le decimos la empanada? Nos salimos de ahí. Entonces, yo te digo, si nosotros realmente nos decidimos como país a pensar en grande, ¿me entiendes? Hacemos otro país. Si parte de la productividad en este país está en eso. Yo te digo, los mismos empresarios. Cada uno de los empresarios, tú veis la Fundación JJ, que es un grupo económico, la Fundación RR. Pero ¿por qué no nos juntamos los empresarios y hacemos un regalo al país de 3 billones de dólares, de 2 billones de dólares, de algo que sea extraordinario, ¿me entiendes? Que diga, chuta, los empresarios realmente contribuyen, no descontado de impuestos, no, una cuestión que sea, oye, un arco del triunfo, ¿sabes tú qué es lo que puede ser? Pero en vez de que cada uno, que en definitiva usa la fundación para de alguna manera hacerle propaganda a su nombre, diga, mira, no, este es el regalo que queremos darle a un país. ¿Por qué no pensamos en grande? No dejamos de pensar en chico. Esas son las cosas que están en la cabeza que debemos todos compartirle de alguna manera, verlas, digamos, ¿no? Ahora, bien, ¿cómo conectó la gente con
un instituto que enseñaba artes culinarias. Arrasó, costó que la gente lo entendiera, lo miraron como una carrera menor, en cambio como una gran posibilidad. ¿Cómo fue conectando el público que se enfrentaba, digamos, a esta posibilidad? Fue notable porque yo siempre me acuerdo, nosotros sacamos un manual en el diario después de Ya Viene, ¿ah? Entonces aparecía, estudie usted artes culinarias. Bueno, en ese tiempo la gente decía gastronomía, entonces un amigo mío llega y me dijo, oye, llega mi hijo, ¿ah? Y me dice, papá, ya sé qué es lo que voy a estudiar. Entonces, ¿qué hay a estudiar? Le dice, ¿ah? Entonces dice, gastronomía. ¿Cómo le dice? ¿Será agronomía? No, le dice, ¿ah? Gastronomía. Entonces, bueno, y ahí entonces le dice, no, quiero estudiarlo por esto. Bueno, pero tú ves, en Chile, si tú ves los buenos restaurantes de Chile, oye, en parte esos 5 metros cuadrados se tradujo en que se come mejor en Chile. Tú ves, bueno, entiendo que Rodolfo Guzmán y la China Bazán son del culinario. Exactamente, y hay eso y mucho más. ¿Cómo se llama? Se me van los nombres, acuérdate que el Alzheimer empieza ahora a atacarlo a uno, pero hay la Virginia María, o sea, ve, porque en esta área tú le abres perspectiva a la gente, ¿eh? Como decía John Adams, el vicepresidente de Estados Unidos, hay que leer cada momento, cada etapa del mundo. Al principio somos guerreros, somos políticos, y luego después tenemos que dedicarnos a la guerra, tenemos que conquistar navales, ¿eh? Y luego después los hijos de eso, ¿para qué? Para que nuestros hijos, los tuyos, los de los demás, sean artistas, escultores, ¿eh? Sean músicos, para que sean felices, para que desarrollen sus vocaciones sin que hayan estos estereotipos. No eres ingeniero, no eres abogado. No, oye, ¿sabes qué más? Oye, soy lo que yo quiero ser y soy feliz haciendo esa cuestión. Eso es lo que tenemos que ir. Pensar en grande, mirar nuestro tiempo, echarle para adelante. Había una época en que en Chile no era bien mirado estudiar en un instituto profesional o en un centro de formación técnica. Esto es un cambio de paradigma y también contribuyó muchísimo a cambiar también esa imagen de que en el fondo no se era menos por no estudiar una carrera universitaria, sino que en un centro de formación técnica o en un instituto profesional. Justamente, y yo creo que en parte fue un poco por la labor. Nosotros, cuando tomamos el INACAP, habían 10.000 alumnos. Cuando yo me fui del INACAP el año 1998, pues yo tenía 49 años y querían que yo me quedara. Pero yo les dije, mira, yo pongo mis condiciones, porque para pasarme el resto de mi vida en esto, oye, no quiero que aquí cambien autoridad y me cambien a mí, ¿no? Así que, bueno, entonces yo puse mi... Bueno, pero dije, mira, como un caballero, yo los ayudo en todo lo que quieran, pero ahora para adelante voy a seguir yo siendo empresario, voy a dedicarme a eso, y ahí entonces nace pero los que más se convencen de que hay hay como quien dice un mazo de cartas. Tú puedes ser crítico culinario, tú puedes ser creador de piezas culinarias, crear menús culinarios, porque tú, Adrián, el Ferran Adrià que ha estado, somos amigos con Adrián en España, ¿eh? Entonces, todo está abierto, todo de alguna manera, si la gente se dedica a eso, va a encontrar cuál es su aporte en esa cadena de valor. Entonces, yo creo que hay gente, tú ves que en lo que hablamos de alimentos del mar, bueno, tú vas donde Gilberto, vas donde acá, donde allá, bueno, o lo mandas a buscar a tu casa, bueno. Y no me vas a decir tú que hace 30 o 40 años hoy día no comemos mucho mejor que lo que comíamos hace 30 o 40 años. Entonces, buenos restaurantes hay en todas partes, ¿me entendís tú? Lamentablemente, bueno, va a venir otra buena etapa, porque se requiere que el ingreso aumente para que tú, de alguna manera, tengas atención. Sí. Oye, mira, esto se ha pasado demasiado rápida esta conversación, y podríamos estar hablando horas. Imagínense la cantidad de preguntas que tengo. Hasta de Milton Friedman, si eso alguna anécdota ahí con... No, esto es como hacer un podcast, claro. Tendría que ser mucho más Oye, pero yo tengo fotos con Milton Friedman, así que mira, extraordinario. Pero ya vamos a ir a eso. Sigamos un poquito todavía en la línea del culinari. Sí. Sé que es un poquito al micrófono para que se escuche bien. ¿Cuánto, para meterle perspectiva al negocio? En el fondo estamos acá hablando de un negocio. Usted dice empresario. ¿Cuántos alumnos han pasado en estos 25 años en el culinari? Más o menos, ¿cuánta gente pasa por generación? ¿Cuántas hoy día especialidades tiene? Para que hablemos hoy día de cómo eso logró convertirlo en el empresario que quería ser de chico. Nosotros tenemos aproximadamente 1.000 alumnos, por cohorte, por B. Y recibimos unos 170 anuales.
y han pasado acá, imagínate, han pasado, no tengo las cifras exactas, pero ha pasado muchísima gente, ¿eh? Y de la cual todos de alguna forma buscan desarrollar sus vidas en torno un poco a esto. El 85% de nuestros alumnos son empresarios. Nosotros somos creadores de pyme, ¿eh? Y eso es una gran cosa porque es una pyme donde el gerente, el dueño está encima, ¿eh? Porque un restaurante es fácil que te quiebre, porque no hay nada más, o sea, a ver, la seguridad de las provisiones de las bodegas, ahí se juega el partido, ¿me entiendes tú? O sea, que el pedazo de carne pese a 130 gramos o 300 gramos, ¿y dónde quedaron los otros 270? Juega el partido en esta cuestión. Bueno, hay mucha tecnología que hoy día está metido en esto, entonces yo te diría que eso, y tenemos otras especialidades, una que es hotelería y eventos, ¿no es cierto? Que está sobre la base que desarrolla una hotelería más parecida, no como que dice al digamos a un centro de eventos americano, sino más bien hotel boutique, más hoteles parecidos a los que más tú singular, encuentras, Explora. como los Explora, Claro. Los Explora nosotros lo hemos asesorado varias veces. Entonces, de alguna forma hay que buscar la vocación que uno tiene en cada cosa. Y porque evento, aunque bueno, es otra industria que va a crecer muchísimo. Durante un tiempo había muchos seminarios que se hacían en Chile y van a volver a haber seminarios en que la gente necesita conversarse. No hay conocimiento que no sea hecho entre mucha gente. O sea, nadie es un individuo solo que no necesita conversar su teoría. No. A mí, aquí mismo, ustedes me preguntan a mí, pero bueno, pero el hecho de que salimos construidos todos, algunas cosas, buenas preguntas, yo traté de aportarles lo mío, todos hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, Londres en Inglaterra hay un ministerio de la cultura. En Estados Unidos en Nueva York hay una agencia que se dedica, no dije la cultura, de eventos. Hay una agencia que se dedica a los eventos. Pues son ciudades que se multiplican por 4 o se multiplican por 5, Roma. Pero imagínate lo que significa eso, en seguridad, en alojamiento, en alimentación. Entonces, el evento no solamente el que uno puede producir en Chile, sino que el que realmente puede producirse afuera. Entonces, Chile en turismo, por ejemplo, que también es una parte de lo nuestro, Chile es una maravilla. Por ejemplo, el hecho de que en Chile no se hable inglés, cuando tú piensas que acá en Chile, por el hecho de las conexiones que hay, el 98% de los chilenos pasaron a ser sordos, mudos y casi ciegos, porque antes éramos letrados, pero resulta que con la necesidad del inglés, resulta que la gente no sabe lo que oye, no puede hablar lo que quiere expresar, y por lo tanto queda desconectado. O sea, esa enseñanza de inglés, como antes de enseñar no sé qué cosa, el inglés es básico, y el desarrollo, digamos, y todo el empuje por el turismo de Chile. Tú vas al sur de Chile, si no hay, oye, Suiza queda corto respecto a Chile. O sea, esas son las cosas grandes que nosotros tenemos que pensar. ¿Nos queda cuánto? ¿1 minuto? No, nos queda más. Nos quedan un poquito más de 2 minutos. 2 o 3 minutos. Quiero, en general, esto último lo aprovechamos para dar en el fondo consejos, pero yo no quiero hacerlo para eso, sino que así como usted vio en INACAP que venía un boom de las artes culinarias, de los restaurantes, de que la gente iba a querer consumir, y aprovechando también su visión de economista, alguien que ha sido empresario por más de 30 años, ¿qué es lo que hoy día está viendo que dice, mira, acá en Chile puede haber una revolución en este tema en 20 años? Esto va a crecer a buenas tasas de 2 dígitos durante los próximos 20 años. Puede que no haya nada y que diga, este país se jodió, pero... Mira, yo creo que acá en Chile hay que ponerse muy de acuerdo con el sector estatal, porque yo cuando creé el Culinary, yo tenía en mi cabeza, primero crear esta institución de educación en esta industria especializada, y tenía la idea de crear
varias más. Por ejemplo, cuando yo fui rector del INACAP, logré que los japoneses, bueno, cuando logré, no crean que soy egocentrista, pero logramos, y resulta que la NTT japonesa, empresa más grande del mundo, nos regaló una planta telefónica del mismo tamaño de la planta telefónica Santiago. Entonces, pero luego después aparece toda esta idea de que todo tiene que ser perfecto. Como que, oye, si tú no naciste grande, no tenés por qué vivir. Oye, si todos nacemos, sin poder alimentarnos, en una capacidad en que nada está a nuestro... Todo hay que permitírsenos partir de chico, cometer errores y muchos errores, ¿me entiendes tú? Para que Chile pueda desarrollarse. Entonces, yo creo que hay un gran muro que se ha construido y que tiene que ver con la educación, que eso da para otro tema, en otro momento, pero que hay que abrir las compuertas, hay que dejar que el agua entre y que cada uno saque su mejor versión. Y si mete la pata, oye, bueno, para eso está la justicia, se le demanda, y si hay alguien que estafa, ¿me entendí? Bueno, hay que cobrarle, pero no nos permitamos, oye, como quien dice, para que no me pase nada, me quedo en la casa. No, hay que salir y empujar. No, hay cosas que son extraordinarias, por ejemplo, todo esto digital, que uno lo ve en las construcciones, o todo esto de la inteligencia artificial, que es una cuestión notable. No sé si ustedes se han metido, no sé cuál normalmente usan, pero yo casi ya no voy a los abogados, digo, presento mi caso y cómo lo quiere, presentado listo para presentarlo en el Congreso, o lo quieres PDF, o lo quieres acá, oye, le agregaría, o sea, ahí hay una revolución total y completa. Ahora, ¿cómo se usa esa inteligencia artificial? Porque tampoco es ciencia exacta, pero cómo se usa o cómo uno se prepara para incorporarla a lo propio, es una cuestión fantástica. Así que ahí tienes dos áreas donde yo creo que son fundamental meterse firme. Sergio Silva, qué gusto conocerlo. Igualmente. Gran conversación hemos tenido vamos a tener que hacer un capítulo 2. Vamos a tener que hacer un capítulo 2, sí. Vamos a tener que hacer yo creo que deberíamos hacer una especial. En otro programa de otra cosa, pero ir por capítulos. Es verdad. Ir mirando año a año la evolución de Chile. La mirada de Sergio Silva, que nos ha servido muchísimo. Claro, la historia de Culinari, pero en estricto rigor es un pedazo de la historia de Chile. Gracias, Sergio, por venir al programa. Encantado. Y cuando ustedes quieran, aquí estamos para servirle, porque todos los días hay que levantarse en la mañana para preguntarse cómo sirvo, no cómo me sirvo de los demás. ¿Me entiendes? Ese es mi lema. Muy bien. Gracias, muy bien. Sergio. Esto fue Más que un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.